Bienvenidos a un nuevo lunes de video. Hoy día les tengo una entrevista muy interesante con un invitado muy especial, el doctor Enrique Gil. Él es especialista en medicina y cirugía fetal, ginecólogo. Exactamente. Ginecólogo, especialista en medicina y cirugía fetal. Y la idea de este video surgió porque apenas salí embarazada y les conté, sobre todo en redes sociales, comencé a recibir muchos comentarios sobre lo que comía, el ejercicio que hacía. Nati, deberías hacer esto, Nati, no deberías hacer esto, no comas esto. Muchos mitos que a veces por falta de información nos dejamos llevar y creemos. Entonces vamos a hacer este video respondiendo un par de preguntas generales que nos dejaron y sobre todo diciendo qué mitos son verdad, qué mitos son mentira y qué mejor que con Enrique que nos va a decir las cosas tal y como son. Antes de comenzar, gracias Enrique por estar aquí con Para nosotros. mí es un placer estar contigo, Natalia, en esta oportunidad y poder resolver todas las dudas que puedan salir de nuestra conversación. Siento que va a ser un video súper interesante. Quiero contarles cómo nos conocimos. Fue creo que en julio del año pasado que yo vine porque estaba buscando quedar embarazada. Entonces quería que Enrique pueda chequear todo en mí para saber que todo estaba en orden o si tenía que hacer algún procedimiento previo. Cuéntanos por qué es importante eso cuando una mujer quiere quedar embarazada. Yo creo que es sumamente importante para cualquier mujer entender que el embarazo es un proceso de dos. Y allí parte la clave de un embarazo exitoso. Es entender que es un trabajo de dos personas. Y es por esa razón que muchas mujeres suelen creer que para prepararse ante el embarazo tienen que prepararse solo ellas. Vitaminas, alimentación, y se olvidan del esposo. Es importante que los dos no solamente se preparen psicológicamente para lo que va a venir, sino también físicamente. Por lo tanto, la ingestión de vitaminas no solamente es para la mujer, sino también es para el futuro papá. Sí, eso les conté en un video y fue justo Enrique el que nos recomendó que tanto Sebas como yo tomemos vitaminas unos 3 meses antes de empezar a buscar. Correcto, y de hecho es algo también que está arraigado mucho en la sociedad. En nuestro país no vamos a encontrar vitaminas preconcepcionales para parejas. De hecho, las vitaminas que yo les sugerí fueron traídas de Estados Unidos, sí, porque vienen para parejas. De hecho, se le llaman couples pack, o sea, paquete para pareja. Entonces, qué importante es entender en una sociedad moderna donde consideran el embarazo como el centro gravitacional de la sociedad, porque de ahí nacen los futuros bebés, sí, entender que el futuro y el éxito de ese embarazo depende de dos personas. Y también la responsabilidad. ¿Qué significa? Muchas veces nos frustramos que no se dé el embarazo y tendemos a cometer un error sumamente grave, que es recaer la culpa en la mujer. Y no es que haya culpa, y eso es lo primero que hay que entender, sino hay que entender que esto es un proceso difícil también de lograr. Muchas personas piensan que quedar embarazada es fácil, y eso es sumamente falso. El quedar embarazada es un proceso difícil, pero no imposible, pero que si se logra un trabajo concomitante entre ambos, es decir, entre la pareja, entre el hombre y la mujer, se logra llegar a un buen puerto. Ahora sí les voy a leer las preguntas que me dejaron por Instagram. Por ejemplo, la primera. Hola Nati, disculpa la pregunta. ¿A qué se debió la pérdida que tuviste? Y otra fue, ¿qué tan común es tener una pérdida? Creo que es un tema importante para hablar, porque no se habla mucho sobre el tema de las pérdidas, porque claro, nadie te dice, hola, yo tengo 2 hijos y 2 pérdidas, o 2 hijos y una pérdida, por eso es tan doloroso que no se cuenta. Entonces, cuéntanos tú. Correcto, esto es algo que tenemos que procesar y entender como tal y darle el lugar que se merece. Y para eso hay que partir de la fisiología de lo que ocurre en el embarazo. En el embarazo, lo que nosotros estamos teniendo, para que nosotros podamos darnos cuenta del milagro que es un embarazo, es vamos a tener un tejido ajeno dentro de tu cuerpo. Y eso normalmente es un fenómeno que hasta ahora no se puede explicar a ciencia cierta. ¿Por qué? Ustedes y todos debemos conocer a alguna persona que le hayan hecho un trasplante y cuando hacen un trasplante dan terapia para que ese cuerpo no rechace ese trasplante. Pero ¿qué ocurre en el embarazo? En el embarazo ocurre que la madre no rechaza ese tejido. Por lo tanto, el embarazo es un proceso tan complejo que intervienen muchos factores y donde las primeras semanas son claves para que esto se pueda producir. Pero ¿qué ocurre? Que lamentablemente es la naturaleza, no hay porque uno haya hecho algo malo, que 1 de cada 3, 1 de cada 3, a 1 de cada 5 pierden el embarazo antes de las 10 semanas de embarazo. Antes de las 10 semanas de embarazo. Y esto que es algo lamentablemente muy común entre los médicos,
muchas veces no se normaliza o se desconoce porque fuera de los recintos médicos no se habla. Entonces, esto hace que cuando le pasa a una pareja, y especialmente cuando es el primer embarazo, sin decir que cuando ocurre en tu segundo o tercer embarazo no tenga la misma importancia o la misma tristeza, no solamente te pone la tristeza, sino te pone la ansiedad o la angustia de que has hecho algo malo y que no puedas quedar embarazada en un futuro. Entonces es importantísimo entender, por favor, que no hay culpa, que no es que se haya hecho algo malo, que haya tomado algún medicamento. A todos nos ha pasado o a todos nos va a pasar, es algo inherente y que tenemos que estar preparados para ese momento, en que obviamente va a haber algunas personas que puedan quedar con 3 embarazos y no hayan tenido ninguna pérdida. También eso pasa. está bien, Claro. pero también puede pasar que se produzca esta pérdida. Y eso normalmente se da en 1 de cada 3 a 1 de cada 5 antes de las 10 semanas. Cuando nosotros pasamos la barrera de las 10 semanas, ese riesgo baja totalmente a 1 en 1000. ¿Y por qué, doctor? Porque el embrioncito, que es un conjunto de células que se está desarrollando, termina de formar sus órganos y se transforma en lo que llamamos feto, que ya es un ser humano completo con todos sus órganos, pero pequeño. Entonces, ese proceso de adaptación, de implantación del saco gestacional, que es un tejido externo, logra su fin, que es entrar en tu útero. Entonces, es importantísimo, como les dije, no solamente la parte física, sino la parte emocional, porque esas primeras semanas son claves para el embarazo. Y es demasiado difícil justo después de haber tenido una pérdida, el lado emocional controlarlo y no tener miedo esas 10 semanas. Correcto, y lo más importante es, y este es un mensaje para todos los familiares y todos aquellos que están en torno a una pareja o a una persona, a una mujer que haya tenido esa pérdida, es saber qué decirles. Y muchas veces lo que no tenemos es, las mujeres, mejor dicho, que tienen ese potencial de poder generar vida, y los hombres que no la tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras. Y si no sabemos qué decirle, un abrazo basta. Un abrazo basta. Porque a veces cometemos el error de decirle, no te preocupes, vas a volver a quedar embarazada. Claro, pero es que en ese momento ella está perdiendo o tiene el duelo de haber perdido las ilusiones que tenía con ese bebé. Exacto. Y otras personas, sin malicia obviamente, porque nadie lo hace por malo, pero sin malicia suelen decir, pero es que todavía ni siquiera se había formado. Y ese es otro error, porque no es que no se haya formado, es la vida que se está gestando y es el conjunto de sueños e ilusiones que esa pareja tenía. Obvio. Entonces, si ya escuchas el corazón, es una vida. Exacto, entonces es más que nada la importancia de saber en ese momento, para todos aquellos que hemos tenido una hermana, una esposa o alguien cercano que haya perdido y no tenemos las palabras adecuadas en qué decir, un abrazo. Un abrazo. Y como todo proceso de duelo, esto va a pasar. Bueno, empezamos con los mitos y Ya. verdades que me han dejado. Tengo muchos de los más chistosos, hasta unos que son un poco más de verdad, reales, ¿no? Que yo también he tenido algunos. Ya. Así que empecemos. A ver, el primero. ¿Es verdad que se puede influir en el sexo del bebé con posiciones, días, etcétera? No, es mitad mito, mitad verdad, en el sentido de que hay ciertas probabilidades, más que nada en el tiempo en el cual uno puede lograr que sea hombre o que sea mujer, así como la alimentación, ojo. Y es por supuesto. Entonces hay ciertos ginecólogos, como ustedes muy bien saben, la ginecología es una especialidad muy amplia y tiene su subespecialidad. Yo tengo la especialidad de medicina fetal. Los especialistas en medicina reproductiva tienen esos tips en los cuales te dicen, por ejemplo, el comer manzana o el comer plátanos cambia el pH vaginal y hace que los espermatozoides femeninos sean más tolerantes que los espermatozoides masculinos. Recordemos que quien da el sexo es el hombre, no es la mujer, porque es quien determina básicamente con el cromosoma que está llegando extra del espermatozoide si va a ser hombre o mujer. Y la otra característica es que usualmente los espermatozoides masculinos son más rápidos que los femeninos, pero viven menos, viven 24 horas en promedio, mientras que los femeninos viven alrededor de 72 horas. Entonces se suele decir que es una probabilidad, nunca es 100%, que si una mujer sabe cuándo ovuló y tras eso tiene relaciones sexuales, es más probable lograr un hombrecito.
mientras que si tú tienes relaciones antes de que ovules, unos 2 días antes, es más probable que logres una mujercita. Como le vuelvo a repetir, no es mito, pero es probabilidad, ¿me entiendes? Okay. Tampoco no es una verdad absoluta. Yeah. Ahora, en cuanto a las posiciones y todo eso, eso sí es falso. Sí, es falso. Totalmente. Eso ya es para quedar embarazada, pero tampoco no influye mucho. Okay. Pero lo que hay que entender es que sí hay alimentos que afectan el pH vaginal. Y sí hay también momentos en los cuales la carga espermática también influye en ese sentido. La segunda, esto también es algo que yo me preguntaba antes. ¿Tomar muchas pastillas anticonceptivas te puede dejar estéril o causarte dificultad para quedar embarazada? No, esa es una falsedad. Falso. Y de hecho, lo que suelo ver en el día a día es que aquellas mujeres que interrumpieron la ingesta de estas pastillas anticonceptivas quedan súper fértiles en los siguientes meses. Así Claro. que es como que hubiera un rebrote, una recarga masiva de ovulación y quedan normalmente embarazadas. Así que en ese sentido, lo que es importante siempre es que todo método anticonceptivo tiene que ser controlado por su médico ginecólogo de cabecera. Okay. Porque no solamente estamos hablando de lograr o no lograr quedar embarazada, sino los potenciales, como le dicen en inglés, side effects, o sea, efectos colaterales que estas pastillas pueden ocasionar en la mujer, y hay muchos de ellos, y eso ya se tiene que discutir personalmente con su médico ginecólogo de cabecera. La forma de la barriga tiene que ver con el sexo del bebé. Típico que te dicen, ay, tu barriga es redondita o está puntiaguda. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Falso, no tiene Falso. nada que ver, pero definitivamente es un mito muy común con respecto al ver la forma de la barriga, el tamaño de las caderas, Claro. etcétera. ¿Es verdad que no se puede tener relaciones sexuales en el embarazo o que pueden afectar al bebé? Es falso en el sentido de que no hay algún otro factor de riesgo que condicione que la paciente o que la mujer embarazada tenga algún factor de riesgo, como por ejemplo haya tenido un sangrado y se le haya recomendado reposo, no puede hacer actividad física. Pero lo que hay que también tener en entender y lo que hay que procesar y normalizar también, porque lamentablemente en nuestra sociedad es un poco tabú, es que durante el embarazo incluso la libido, o sea, el deseo sexual de la mujer se encuentra incrementado. Pero puede subir o bajar. Puede subir o bajar dependiendo de los meses de embarazo. Pero, Ajá. o sea, me refiero a que hay un incremento que se da en algunos meses y por lo tanto es normal y entendible que puedas tener relaciones sexuales sin ningún problema, siempre y cuando no tengas alguna condición o algún factor de riesgo que te impida de poder hacer actividad física en general, ¿no? O sea, si no tienes ningún impedimento, por supuesto que puedes tener relaciones sexuales sin ningún problema. ¿Es verdad que la gaseosa es mala durante el embarazo? Bueno, igual va por ahí, pues, ¿no? O sea, no tomar un montón. No afecta directamente al bebé, pero tenemos que ver la cantidad de azúcar que tiene la gaseosa en general. Y alguien me dice, doctor, pero puede ser que tome Coca-Cola Diet o que no tenga azúcar, cero. Claro, el problema es que tiene cafeína. Y la cafeína era lo que estaba mencionando, puede afectar en exceso, cuando está en exceso el crecimiento del bebé. Y el azúcar, básicamente lo que produce la madre es la diabetes gestacional. Y esa diabetes gestacional hace que el bebé crezca mucho durante el embarazo. Y cuando nazca, si es que desarrolla diabetes gestacional y no está controlada, el bebé pueda tener un cuadro que se llama hipoglicemia, es decir, el azúcar se le baja al bebé, paradójicamente. Entonces, no es que sea mala, no es que no puedas tomar, pero nada en exceso es bueno. Claro. Esta me la han hecho muchísimo porque yo tengo 2 gatitos, que son 2. El pelo del gato te deja infértil y la segunda ¿es cierto que en el embarazo los michis complican todo? Es falso de una primera instancia, pero lo importante es entender que siempre hay que tener cuidado con los animales. ¿En qué sentido? Claro. No, ok, voy a tener una mascota, voy a tener un perrito, y no tengo un personal, porque uno va a estar, estás embarazada, no tienes por qué estarte dedicando a cuidar o a limpiar los desechos de los animales, entonces es importante que todo esté limpio. La limpieza es lo más importante, no el animal, sino la limpieza. Entonces es cuando no hay una limpieza adecuada de los excrementos o de los desechos que provocan estos animales que puede haber una infección y esas infecciones condicionar algo en la mamá o en el bebé. Entonces el animal en sí no es responsable, no es el problema. Claro. El problema es que no haya la limpieza adecuada del bebé, no haya la desinfección adecuada del animal, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo. Y segundo, la parte física, quizás no tanto con los gatitos porque son animales pequeños, pero sí
con los animales más grandes como los perros. ¿En qué sentido? Muchas pacientes cuando ya están con 32 semanas y tienen al bebé en presentación podálica, es decir, la cabeza no está abajo, sino está arriba, tienen la cabeza expuesta totalmente aquí en el abdomen. Entonces, si viene algún perrito como un golden o algún perro grande, que normalmente es cariñoso, te salta y te coloca las patitas sobre la cabeza, puede provocarle daño. Entonces es importantísimo que esa barriga, especialmente cuando el bebé está en podálico, no la toque absolutamente nadie. Porque uno piensa que la distancia hasta la cabeza es... No, la distancia entre la superficie hasta la cabeza del bebé, alrededor de los 6-7 meses del embarazo, si la cabecita está arriba, es 2-3 centímetros de profundidad. Por lo tanto, un solo golpe podría, como te vuelvo a repetir, dañar su cabecita. Entonces es importante que estos animales grandes no se acerquen mucho, así como también los niños. Porque cuando tienes niños de 2-3 años, para aquellas que tienen su segundo o tercer embarazo, es normal que vengan y sean cariñosos, pero sean un poco toscos. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con la barriguita, especialmente a partir del 6º mes del embarazo, que ya se hace notorio. Yo estoy en el 6º mes. ¿Y cómo usted está? ¿En qué dónde está la cabeza? Para eso está la ecografía. Entonces nosotros vemos en la ecografía... Exactamente. Pero en general nadie debe tocar la barriga. Okay. Nadie debe tocar la barriga. Y eso es algo que a veces suele pasar mucho, no es un mito, pero es una costumbre, si se puede decir así, que no la veo yo muy adecuada, a menos que la paciente, o en este caso la mujer embarazada, de su consentimiento es, te ven embarazada y quien sea el que pase te toca la barriguita. Ajá. Personalmente eso yo lo veo incómodo, algunas no, pero hay que tener, o sea, si ese es alguien extraño, me refiero, si es un familiar no hay ningún problema, pero me refiero que a veces estás caminando en la calle y qué lindo, te tocan la barriguita, no lo hacen como, repito, con mala intención. Hay gente que cree que le da suerte, creo. Y es que ese es otro mito, dicen que tocar la barriga te da suerte, o sea, también es otro mito. De hecho, existe otro mito que dice que siempre todo bebé viene con un pan bajo el brazo, o sea, hay varias cosas asociadas durante el embarazo, ¿no? Pero al fin y al cabo importa mucho la determinación que uno pueda tener y la actitud con respecto al embarazo. ¿Qué es peligroso tener COVID estando embarazada? ¿El bebé corre riesgo? Esa es una súper pregunta. Sí, pues, y me parece que es una pregunta que en esta pandemia es la más importante de todas en cuanto a no mito, ¿verdad? Porque hay que personalizar aquí la infección. ¿En qué sentido? Primero, ¿qué tipo de virus te ha infectado? No es lo mismo que te infecte este virus Omicron a que te infecte la variante Lambda de hace 1 año y medio. Primero. Segundo, no es lo mismo que tú estés embarazada, midas 1,65 m y peses 65 kilos y no tengas ninguna otra enfermedad, a que lamentablemente por un descuido alimenticio previo a tu embarazo estés con una obesidad marcada, porque se ha demostrado que es un factor asociado, sufras de asma, por ejemplo, y estando embarazada te dé el COVID. Claro. Entonces, no es que el embarazo te predisponga a una mayor severidad de la infección, sino lo que ocurre es que si tienes comorbilidades durante el embarazo, vas a estar definitivamente con mucha mayor predisposición a realizar cuadros severos a que si no lo tuvieras. Esos son 2 factores. Pero por otro lado viene algo que nosotros podemos prevenir, que es la carga viral. Es decir, tú te puedes infectar con 100 partículas de virus o con 1000 partículas de virus. Pero obviamente mientras mayor carga viral, más vas a desarrollar. Y por eso es importante la prevención. Así que como mujeres embarazadas, ustedes tienen que ser los cristales de esa familia. O sea, hay que cuidarlos por sobre todas las cosas, en ese sentido. ¿Es verdad que cuando estás embarazada no puedes teñirte el pelo o pintarte las uñas porque hace daño? Le hice esa aplicación a mi esposa cuando estuve embarazada en el primero. Mi esposa fue la que entró a googlear y me dijo que no hay problema con las uñas y que con el cabello no tiene que tener amonio. Yo ya no entiendo de esas cosas, pero cualquier tinte que vayan a colocarse en el cabello tienen que buscar que no tenga amonio, nada más. De ahí lo demás ustedes pueden hacerlo. Hay tintes orgánicos. Exacto. Yo igual no me estoy pintando el pelo, pero las uñas sí. Sí, las uñas no hay ningún problema. ¿No se debe comer carne o pescado crudo así sea un lugar confiable? Es una buena pregunta. Yo siempre prefiero que todo sea, siempre les recomiendo que todo sea cocido. Que todo sea cocinado. Todo sea Carne, cocido. pescado, sí, todo cocinado. Sí. Mariscos, también todo cocinado. Correcto, es una preferencia. No quiero decir que no se pueda. No, que escuché que no se debe porque el doctor Gil mencionó que no. Lo que estoy diciendo es que si tienen la opción de cocinarlo, cocínenlo mejor. ¿Es cierto que debes dejar de comer chocolates porque es malo para el bebé o el bebé?
No directamente, ya lo mencionó. Claro, puedes tal cual, colocarlo, puedes comerlo cuando tú quieras, pero no en exceso. El resumen Porque es si eso, no, es como, si comes chatarra también no en exceso, yo en creo. exceso, te puedes comer unas papitas fritas. Hoy comí, cada bueno, por cierto cierto. tiempo. Claro, no hay ningún problema. No hay Claro, ningún problema, pero no vas a comer todos los días y en las noches. No, peor, no, eso no. Claro. O sea, a lo que voy es, hay que llevar un ritmo de vida saludable en el cual tú obviamente puedes tener tus engreimientos Claro. cada cierto tiempo, Perfecto. sin ningún problema, Pero hay dos cosas que no se deben hacer durante el embarazo. Dos cosas prohibidas: fumar y tomar alcohol. Cero. No, doctor, pero si tomo, he leído que hay Que una la posibilidad copa, de que una escuchado copa. eso. Sí, pero tú no sabes cómo es tu cuerpo de susceptible. Y la siguiente pregunta: ¿es necesario que lo tomes? Claro. Entonces la respuesta va a ser no. Si tengo ovario poliquístico, ¿es menos probable que pueda salir embarazada en un futuro? Correcto, el ovario poliquístico es una enfermedad, aunque su nombre es un poco incorrecto, es una enfermedad hormonal en la cual hay un desbalance que hace que no ovules. Entonces, al no ovular, no quedas embarazada. Por lo tanto, lo que se necesita es que se trate el síndrome de ovario poliquístico. Okay. Y al tratarse, puedas quedar embarazada. Esto me decían muchísimo. ¿Es verdad que no puedes usar tacones? Es una muy buena pregunta. De preferencia no se aconseja, pero no pasa nada. O sea, absolutamente no, para el bebé no hay Para el absolutamente bebé no. nada. No. Es que tú te caigas. No, claro, el problema no es ese, el problema es que después en las noches el esposo tiene que masajearte la espalda porque obviamente causa dolor de espalda, pero no porque Claro. le vaya a hacer absolutamente nada al bebé, sino Claro. más por la comodidad de la mamá. ¿Es verdad que no puedes bañarte en agua caliente o jacuzzi o, no sé, una tina? También es relativo en el sentido de que sí es a que llamamos caliente. Por ejemplo, para mí caliente es cierta temperatura, para mi esposa caliente es hirviendo. O sea, a lo que voy es el extremo, no se recomienda porque cuando una mujer está embarazada tiene mayor cantidad de líquido en su cuerpo que cuando no está embarazada. Okay. Y por lo tanto es más susceptible que ante una temperatura muy caliente, muy alta, se deshidrate. Entonces al deshidratarse, obviamente esto la va a afectar a ella, no tanto al bebé. ¿Es verdad que no se puede tomar café? ¿Se puede tomar café? Una taza, ¿no es cierto? Por supuesto, una taza diaria, si quieres. Mi esposa tomaba 3 tazas diarias, le bajé a una taza diaria. Ujú. En ese sentido no hay mucho problema. El Yo exceso. también tomo una. Vuelvo a voy repetir, cambiando. es el exceso lo que El causa problema. problemas. ¿Es verdad que no se debe comer picante? No comer ají porque le puede picar al bebé o puede salir con problemas en los ojos y no sé qué tanta cosa le digo por ahí. Correcto, es un mito. Ajá. Es un mito el sentido de que el ají directamente afecte al bebé, pero de forma indirecta, cuando ya la mujer tiene un séptimo, octavo, noveno mes de embarazo, no se le recomienda comer comidas muy picantes porque estas hormonas del embarazo han reducido la circulación, o mejor dicho, no la circulación, sino el movimiento de los intestinos. Se le llaman los movimientos peristálticos, término científico. Pero en realidad lo que hace es que la digestión sea más lenta. Ya. Y porque la digestión es más lenta e incluso uno tiene más reflujo, la mujer embarazada tiene más reflujo, el ají lo que hace es que va a ocasionar una mayor incomodidad gástrica. O sea, va a repercutir de mayor forma a lo que normalmente uno podría hacer. Entonces, y ese movimiento, esa irritación intestinal, como comparte la misma capa cubierta que el útero, podría ocasionar irritabilidad uterina. Entonces, tener esas contracciones que van y vienen, que algunos llaman Braxton Hicks, tenerlas de forma más frecuente. Entonces, no es que afecte al bebé, Claro. sino afecta a la mamá. A la mamá. O sea, más tú la vas a pasar mal que el bebé. Exactamente, ¿no? Porque, volviendo a tu pregunta anterior con respecto al chocolate, cuando uno come chocolate va a tener más reflujo. El chocolate lo que hace es abrir esa puerta que hay entre el esófago, que es el tubo que va de la boca hasta el estómago, y el contenido estomacal regresa. Entonces uno tiene mayor cantidad de reflujo, de forma natural. Por eso que muchos pacientes toman Tums y estas cosas para poder evitar el reflujo. Si le mete chocolate, peor todavía. Pero por eso es bueno no en exceso. Por eso es bueno A no mí en me exceso. encanta, todos los días le meto un chocolatito. No, claro, uno no pasa nada, pero así, mañana, tarde, noche, ahí sí. Ya, Claro. ya. Siempre he escuchado, o sea, me dice una chica, que cuando la pareja tiene el mismo tipo de sangre es riesgoso para tener bebés. ¿Eso es cierto? Sí he escuchado yo sobre el tema de la sangre. Totalmente, pero en realidad no. La respuesta es no. No. O sea, la respuesta es no hay ningún problema. El problema, y que sí es real, es cuando la madre es factor, o sea, puede ser grupo A, grupo O, grupo B, RH negativo. Cuando es RH negativo, ahí sí podemos tener un problema si el esposo es RH positivo y el bebé sale RH positivo. Porque la madre se podría, como les dije, tiene un tejido ajeno, sensibilizar, es decir, no reconoce ese grupo RH y produce anticuerpos contra la sangre del bebé, y estos anticuerpos atraviesan la barrera de la placenta
y en el primer embarazo y en el segundo y tercer embarazo, destruyen la sangre del bebé y producen anemia fetal. Entonces, en esos casos, la mujer de RH negativo tiene que saberlo, tiene que ser consciente de que es RH negativo y apenas quede embarazada, hacérselo saber a su ginecólogo, porque hay prevención. Durante el embarazo se pone una vacuna que se llama el Resuman y esa vacuna impide o disminuye esa probabilidad de que la madre se sensibilice ante el grupo RH positivo de su hijo, siendo ella RH negativo. O sea que si son iguales, al contrario, está muy bien. ¿Es verdad que no se debe comer embutidos? Yo he escuchado sobre el tema de chorizos, hot dogs, salame. Claro, hay entre lo que se recomienda y no se debe hacer. Okay. O sea, no se recomienda. No lo recomendaría. O sea, ¿Ni jamón de pavita? No. Escucha, tú puedes comer, por supuesto. Puedes comer. Ajá. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, todo se resume en ¿con qué frecuencia? ¿Me entiendes? O sea, no todos los días comer jamón. Por supuesto. O sea, ahora, no estamos comparando jamón de pavita con un hot dog. Claro. Y cómo lo preparas. Un hot dog lo fríes con aceite. ¿Me entienden? O sea, claro, más va en cuanto a la preparación. Ahora, resalto mucho durante el embarazo la importancia también de siempre tener un consejo de una nutricionista especialista en embarazo. Ojo, que también lo hay. Pero en cuanto a que tú puedas comer, vas a un evento o estás en el día y están comiendo embutidos, no hay ningún problema, no es veneno. Eso es lo que trato de decir, ¿no? Okay. Ahora, lo que sí recomiendan los nutricionistas en embarazo es no comer paté, por ejemplo, posibilidades de infección y todo eso porque no sabes de dónde viene, etc. Pero como te vuelvo a repetir, mientras que haya un balance en tu alimentación, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Esto me da risa. No se deben cruzar las piernas al sentarse. Estoy acá con las piernas cruzadas yo. No hay ningún problema. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Luego, que no se deben hacer muchas ecografías 3D porque dañan al bebé. Ahí no voy a decir Enrique. Totalmente falso. Totalmente falso. Lo que sí es importante entender es que hay dos procedimientos que te puedes hacer en el embarazo. La ecografía, que es sonido. Eco. Es sonido. Y de hecho, para aquellas que la próxima vez que vayan a una ecografía, díganle al doctor que le ponga el transductor en la oreja y van a escuchar la vibración, el eco del transductor. Y el otro procedimiento que se puede hacer es la resonancia, porque la resonancia es magnetismo, por eso se llama resonancia magnética. En cambio, la radiografía y especialmente la tomografía, prohibidos, porque la tomografía tiene 100 veces la radiación de una radiografía. Por lo tanto, no se debe hacer durante el embarazo. Doctor, me hicieron sin saber. Tranquila. Hacemos la ecografía, vemos que todo está bien, no pasó nada. O sea, es muy probable que no pase nada, pero no por eso significa que te vas a arriesgar a hacerte el procedimiento. No se puede tener hijos después de los 40 años. Totalmente falso. Mi mamá tuvo a los 42. Totalmente falso. Mi mamá tuvo a mi hermana a los 39 y no hay ningún problema. Es verdad que no se puede hacer ejercicios en el embarazo. A mí mismo, ¿sabes cómo me dicen en redes? Ten cuidado porque yo hago ciclo, estoy haciendo pilates también. Muy bien. Y mi mamá también me tiene loca con el tema que, ay, Nati, por favor, cuidado, porque para ella en su época el embarazo era tómate los 9 meses para descansar. Correcto. Pero en verdad no. No, es totalmente falso, totalmente falso. Arrancamos esta conversación diciendo que los pilares de un buen embarazo son alimentación y ejercicio. Alimentación y ejercicio. Es decir, durante el embarazo debemos hacer actividad física, debemos caminar, debemos hacer algún tipo de deporte, por supuesto que se puede hacer. El problema viene cuando durante el embarazo presentas algún tipo de factor de riesgo que te impida hacer la actividad física, como algún sangrado o algo por el cual tengas que reposar por cierto tiempo. Pero eso no quiere decir que la actividad física te va a producir un daño. ¿Okay? Porque al contrario, la actividad física lo que va a hacer es favorecer tu oxigenación. Y eso es lo que quiero que entiendan. El ejercicio favorece la oxigenación. Y si te oxigenas más, ¿a dónde va a ir esa sangre? Hacia el bebé. Y ese bebé va a crecer más. Y va a estar mucho mejor en el sentido de que la sangre que le llega al bebé es tu sangre, la sangre de la mujer embarazada. Y si tú respiras puro, le llega sangre pura. Por eso también prohibí lo del cigarro, porque obviamente luego el alquitrán es el que le pasa al bebé y le hace daño. Claro. Entonces el ejercicio es importante. Lo que sí es que cada persona tiene que adaptarse a sí misma. No porque ella levante una barra de pesas, porque tengo varias de mis pacientes que hacen pesas, yo también lo debo hacer. No, claro. No porque Natalia haga ciclo, yo tengo que hacer. No, de repente tú trotas. De repente tú no trotas, tú caminas. Camina. No, yo hago bicicleta. Bicicleta, eso sí, en zona segura, porque en Lima hacer bicicleta es un problema. Entonces, a lo que voy es que cada uno tiene que adaptarse a sí mismo. Pero de que hay que hacer actividad física, hay que hacer actividad física. Y ese es un concepto que hay que cambiar, porque lamentablemente también
nuestras tías, nuestras abuelitas siempre están con esa idea, que es una idea muy arraigada de la población, que embarazo es sinónimo de estar en cama viendo televisión. Y no, porque no se enferma. No, para nada, Exacto. para nada, para nada. Ya, y la última. Ya. La última. No salir de tu casa cuando hay eclipse o luna llena. No mirarlo porque le puede hacer daño al bebé. Esa es buenísima. Esa trasciende fronteras. Y quien está más arraigado en mitos durante el embarazo es México. México tiene unos mitos que ustedes no creerían, pero ese es un mito que suele estar muy relacionado con algunos defectos congénitos en el bebé, el del eclipse o en luna llena. Lo cual obviamente tiene un origen en ese efecto en la gravedad que ejerce la luna sobre los mares, etcétera, etcétera. Pero que afortunadamente es totalmente falso. O sea, no tiene nada que ver con el bebé, está totalmente protegido, ¿no? O sea que... Y de hecho, entender que lo que pasa dentro del vientre materno es sumamente importante. Me hace recordar ahorita, justo poniendo de ejemplo a una stand-up comedy de México, una paciente que estando embarazada hacía stand-up comedy y estaba en su casa tranquila descansando y llega el esposo y le dice, oye, pero solamente has estado descansando todo el día. Y la otra lo mira y se sorprende de la frescura con que se lo dice y le dice, discúlpame, pero yo hoy día he estado haciendo manitos, piecitos, porque la madre está formando al bebé de sus tejidos, de sus alimentos, de sus nutrientes. Mientras que el padre solamente estaba haciendo un Excel y creía que era muy complejo en comparación a lo que ella hacía. Así que el mensaje final es, en ese sentido, valorar mucho lo que es una mujer embarazada. Y el mensaje que yo doy siempre que voy a cualquier lado es que la población más importante de una sociedad, en segundo lugar, son los niños y nuestras personas mayores. Pero en primer lugar, allí al mismo nivel, están nuestras mujeres embarazadas. Así que deberíamos tener mucho cuidado con nuestras mujeres embarazadas y siempre tratar de cuidarlas en ese sentido. Uy, ay, está hermosa. Mira, no te muevas, por favor. Eso, mi reina, tranquila, preciosa. Saca la mano de allí. Mira, justo me mete la mano. Mira, ay, esa mira. Déjame un ratito más, no te muevas. Poserita, sabía que Tati la iba a ver y se puso lista. Mira, fotazo. Ha cambiado, ¿ah? No estaba así de cachetona, mírala. Bueno, muchísimas Excelente. gracias, A ti, Enrique, por Natalita. esta entrevista. Siento que de verdad hemos aprendido muchísimo. Hemos dicho que mitos son verdad, cuáles no. Correcto. Y qué mejor que hacerlo contigo. Está muy bien. Nos Muchísimas vemos entonces gracias. ahora para ver la carita de tu bebé pronto. Ay, sí, ya no está Muy acá. pronto. Está muy bien. Gracias. Bueno, Listo. chao, chao. Cuídense.